cosas que nos pasan y la verdad que son siempre tristes, todos los días más duras. ¿Cómo ves la cosa, Diego Ramos? Así como acabas de decir, cada vez más dura. Sí, la verdad que lamentablemente cada vez que nos levantamos los ciudadanos vamos encontrando el impacto, ¿no? Se va A sintiendo... ver, te bajo un poco el micrófono para que se te vea bien la Ah, cara, porque después no te ven y dice, perfecto. ¿quién es? ¿Quién es? No, 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 ¿Quién es? Diego Ramos, Diego Ramos. ¿Quién? Era un amigo de la casa que, bueno, desapareció un tiempo porque tenía otras ocupaciones y otros trabajos y volvió ahora. Hablando de esclavitud. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sigue vigente el postcolonialismo. Bueno, no, decíamos eso, lamentablemente nos levantamos todos los días con las noticias y con el impacto que afecta de manera fuerte en la vida cotidiana, ¿no? Ajá. Y esa sensación de cada vez ir asumiendo la realidad de lo que se trata, porque todavía hay una cierta sensación de creer que esto era justo y necesario, como dice una parte del pregón de la misa. Era justo y necesario hacer esto, sí, así dice. para el sacrificio, y que en base a eso los resultados después van a ser positivos y óptimos. Bueno, el panorama, el diagnóstico, el análisis que uno viene haciendo te da la pauta que esto cada vez se va a ir sintiendo de manera mucho más profunda, ¿no? Hay como un inconsciente en la sociedad, todavía en este tiempo de descanso para muchos, de vacaciones, uno entiende que también el tema de la escolaridad hace que exista un cierto movimiento dentro de la sociedad. Bueno, todavía eso no está, pero empiezo a entender y a observar que en la sociedad ya están guardando dentro de la conciencia toparse con la realidad de aquí a no mucho tiempo. Exactamente. Digo que en febrero, marzo, se van a apropiar de la realidad o la realidad lo lleva puesto, ¿no? Y ahí creo que el cimbronazo va a ser mucho más fuerte y el sentido de realidad mucho más cruel, ¿no? Vos te escuchabas recién, van llegando las boletas de luz, por ejemplo, y uno encuentra un monto bastante interesante, ¿no? Y algunos sorpresivamente dicen, che, no, se han equivocado, no es para mí. No, sí, es para vos. Es para vos. Es para vos y viene mucho más para vos también, ¿no? Porque estamos dentro sistemáticamente de un plan de ajuste. O sea, no hay otra alternativa, no hay otra realidad posible que se avisore si no es en clave y en las características de un ajuste, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ahí nos mandan mensajes a través del chat. Nos está viendo María de la Paz, a la que le mandamos un beso grande. Estamos conversando con Diego Ramos, politólogo de Santiago del Estero, siempre un analista concienzudo de lo que pasa en la realidad nacional, también en la local. Pareciera que en este plan, digamos, de gobierno, el daño colateral es parte, digamos, del costo que se tiene que pagar para, en unos años, estar en Narnia, ¿no? Sí, tal cual. Algo similar. O sea, Diego, capaz que con ese criterio, hoy, en la realidad argentina, digo, hay muchos que a lo mejor podrán soportar eso, pero hay muchas capas sociales que no lo van a poder hacer, Diego. Sí. Hay muchas capas sociales. ¿Quién se acuerda de esa gente? Sí, tal cual. Bueno, aquí hay una discusión también que tiene que ver con un sentido de la alteridad, ¿no? Ajá. Por ello me encuentro con algunos amigos o colegas en donde me dicen, no, tu planteo es muy ideológico, me dicen. Bueno, te lo acepto, digo, teniendo en cuenta que todos estamos atravesados por la cuestión ideológica, pero Claro. te acepto, pero vamos a correr un poquito lo ideológico y digo, yo te llevo a otro plano. Yo te llevo el plano de la cuestión de la alteridad. Si realmente el otro o la realidad de los otros
te afectan o no. Bien. Saquemos lo ideológico, le digo, vamos a una cuestión mucho más humana, una cuestión de sentido común y de humanidad. ¿A vos te afecta? ¿Te duele? ¿Te perturba las realidades de muchas situaciones complejas y críticas? Llámese por tema de salud, llámese por tema de impuestos, y que te afecta o que le afecta a la economía doméstica. ¿Te molesta? ¿Te interrogas? ¿Te levantas pensando qué extrae esa gente? Bueno, si vos no tienes esos pensamientos, no podemos entrar a conversar desde una cuestión más ética y social, ¿no? ¿Qué responsabilidad también tenemos en la historia, y no te digo solamente individual, sino también con la historia colectiva? Si eso no nos afecta, no nos preocupa, no nos interesa, bueno, el resultado de la construcción de las subjetividades del individualismo empiezan a tener su fruto. No, a mí no me afecta, no me toca, no es para mí, por algo será que les afecta a ellos, ¿no? De vuelta a la categoría, algo habrán hecho, por algo será, empezando a utilizar ciertos argumentos comparativos que te llevan a instalar la idea de gente de bien. No, bueno, nosotros somos gente buena, de bien, nos merecemos, tenemos la capacidad de soportar esta tormenta y los otros por algo no lo podrán hacer. No han hecho bien las cosas en su vida, no han pensado en un progreso, no han querido avanzar, etcétera, etcétera. Un montón de justificativos para no tener una responsabilidad ética, y aquí vengo muy duro con esto. Necesitamos y debemos tener la responsabilidad ética sobre la cuestión de quién es el otro. Si la pregunta de quién es el otro no te afecta, no te moviliza, no te mueve el amperímetro, bueno, la pregunta siguiente es, ¿de qué persona hablamos? Está. Bien, perfecto. Vos sabés que temprano aquí, gracias a algunos compañeros, nos alcanzó un análisis que hacía de la clase media Juan Pablo Feynman. Muy cortito, es un video lindo que anda circulando en las redes hace un montón de tiempo. Y nosotros señalábamos antes que las capas sociales se mueven de acuerdo a intereses. Yo recuerdo en el año que surgió el corralito, la clase media en Buenos Aires miraba las manifestaciones populares desde la ventana de los departamentos. Pero cuando la semana les tocaron los ahorros y les confiscaron su dinero y convirtieron el corralito en una causa, la clase media se bajó por los ascensores y las escaleras y copó la calle y pidió que todo el mundo lo acompañe con sus cacerolas. Este movimiento de interés, cuando me tocan lo mío recién, cuando te pasa a vos, no sé. Exacto, tal cual. Es un problema interesante analizarlo, sí, esto, Fernando. El discurso que tenemos atravesado nosotros del cristianismo, nuestra religión occidental, donde el otro siempre importa, parece que más importante ha sido venimos a sufrir para que después cuando fallezcamos vayamos al paraíso. Sí, el mismo discurso de ver la luz después cuando nos vayamos de aquí. En algún momento. Por eso, qué interesante eso que estás planteando, Fernando. Mira, yo quiero decir algo contundente, lisa y llanamente, ¿no? Milei representa un estilo nuevo de populismo de la política contemporánea. Mira vos, qué definición. Milei es un populista. Milei es populista puro de esta nueva manera y estilo de hacer populismo en la política contemporánea. Y te digo que tuvo la capacidad de, básicamente, si se quiere, de manejarlo en tres dimensiones, tres características, ¿no? La primera, de poder construir una relación con la sociedad dentro de un marco de tensión entre el pueblo y la élite. Es decir, construyó la tensión de que había que destronar, derribar a la élite llamada casta. Has hablado todo el año pasado de la tensión. Exacto, de la casta política. Tuvo la capacidad de establecer una distancia, Milei, con la dirigencia clásica política. Es decir, se presenta mostrándose, yo no soy lo mismo. Y él construye esa distancia interesante, la misma distancia que una gran porción de la sociedad tiene con la dirigencia clásica política. Entonces, a partir de esa distancia, Milei se pone en un plano de igualdad con un gran sector de la sociedad. Bien. Ahí Milei empieza a oler a pueblo. Milei huele a pueblo, se siente pueblo. El segundo paso fue
la ridiculización del discurso en lo político, ¿no? Es decir, la utilización de lo vulgar, la vulgarización del relato político, las expresiones toscas de Milei, los insultos de tarado, perdón, o de pelotudo, todas las frases que utilizó, las reacciones, ¿es cierto? La vulgarización de la política en el discurso es otra característica que construyó perfectamente, porque es lo que un sector amplio de la sociedad lo expresaba en la mesa. Bien. Y el tercer punto que él construye es el tema de la crisis o del caos. Esto revienta, ¿no? Y si tiene que reventar, que reviente, ¿no? Vamos a la mayor catástrofe que uno se puede imaginar en la Argentina si seguimos así. Bueno, son 3 características que representan al nuevo estilo del populismo. Milei no es libertario. Por más que a muchos les moleste, les agarre urticaria o les pique, Milei no es libertario, es populista. Representa el nuevo populismo de la política contemporánea. El libertarismo, que es una corriente filosófica más de in-USA, ¿no? Tiene ciertos criterios filosóficos. Una es, por ejemplo, la no agresión, cosa que Milei tiene un sello de constantemente agredir, ¿no? Por supuesto que tiene otras características interesantes como el Estado pequeño, que nos intervenga, que no aparezca el Estado. Pero fíjate que en la historia del libertarismo, ellos se enfrentaron con el anarquismo. A ver, ¿qué disputaba el libertarismo con el anarquismo? ¿Quién se quedaba con el mayor sentido de la libertad? ¿Quién construye ampliamente un mayor sentido de libertad para la sociedad? Bueno, el libertarismo impuso su filosofía, construyó un sentido de libertad. Milei quiso incorporar, trasladar esa filosofía más de in-USA a una cultura de una sociedad argentina que se ha construido políticamente en términos colectivos, no individuales. Es una gran diferencia que hay con otras culturas, especialmente con la cultura norteamericana, ¿no? Ese paso o ese logro del libertarismo de haber superado al anarquismo por haber encontrado un sentido de libertad, en Milei pasó exactamente todo lo contrario, por eso Milei no es libertario. Mira vos. ¿Por qué no es libertario? Porque Milei se quedó en el puro anarquismo. Él se amaca como un péndulo desde el libertarismo al libertinaje. En ese libertinaje, él queda anclado ahí. Y ahí se convierte en un actor sumamente y puramente anárquico. No construyó el sentido de libertad, mucho menos el sentido político para la sociedad argentina. Por eso vamos a quemar el banco. Vamos a sacar esto, vamos a destruir esto. Anarquismo puro. Ahora, si él se queda en un anarquismo puro, la pregunta es, ¿quién gobierna? Entonces no es casualidad que él, estando en un anarquismo, obviamente se entiende que no tiene un plan político ni un plan económico. Por eso recurre a la contratación de, entre comillas, el mejor equipo económico de los últimos 50 años que venía a salvar a la Argentina y que fracasó en la gestión, estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, contrató ese mismo equipo. Contrató el mismo equipo que fracasó. ¿Por qué contrata un equipo que fracasa? Porque él no tuvo nunca un plan. ¿Por qué no tuvo nunca un plan? Porque se quedó en el anarquismo puro. Y ese fue el juego de Milei. En ese sentido, desterramos la idea, corremos el telón y bienvenido a lo que Milei representa. No es libertario, es un populista. El análisis de Diego Ramos, como siempre, dándonos ahí en la tecla, porque tiene otra observación de la realidad, porque se permite reconocer algunos detalles que nosotros, el ciudadano común, y a veces los periodistas, y esto es verdad, no los reconocemos porque él está en otro métier, analizando discursos, viendo actitudes, etcétera, etcétera, y hoy nos da una definición
importante sobre lo que representa quien hoy gobierna a la República Argentina. Diego Ramos, como siempre, muy agradecido porque te tomas el tiempo, estás de vacaciones, ¿no? Vacaciones forzadas. Forzadas. En vez de vacaciones. Escucha que quería recuperar algo interesante que has dicho antes que Sí, por favor. el planteo que vos o has traído a colación el tema del cristianismo. Sabes que este es un punto clave para poder entender las diferencias culturales en cuanto al libertarismo. Casi el 90% y mucho más de la sociedad norteamericana es creyente, Sí, ¿no? Pero está marcado por el protestantismo. Claro, por supuesto. Nosotros Es estamos fuerte marcados por el cristianismo católico. Exactamente. Nuestra tradición es católica. Nuestra tradición viene de lo que se llamó de la pedagogía de la evangelización colonial, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuáles eran las dos distinciones? ¿O cuál es la diferencia? Vos fíjate que teológicamente, tanto el protestantismo como el catolicismo se preguntaban, ¿cuál es la gloria de Dios? Que el hombre sea feliz, decía el protestantismo. Sí. Y el catolicismo, ¿qué decía? Que el hombre sea feliz. Ahí había similitud. ¿Dónde está la diferencia? Que las sociedades protestantes conciben que el hombre sea feliz aquí en la tierra. Exactamente. El catolicismo en el cielo. En el cielo. ¿No? Por eso se construyó una matriz de una sociedad que tenga la capacidad de soportar. Exactamente. ¿No? Algún día llegará esa luz que vos dices, el paraíso en algún momento llega. Mientras tanto, recorremos este valle de lágrimas con mucha paciencia. Los desterrados hijos de Eva. Exactamente, tal cual. De Pero ahora tenemos una ventaja que nosotros, la sociedad argentina. Esta sociedad se construyó política y socialmente en claves colectivas, movimientos sociales, organizaciones. Hay un sentido profundo de la construcción colectiva. Y con eso es lo que hoy el gobierno o el cogobierno, Milei, Macri, se enfrenta y se tensiona, ¿no? Y ahí está la ventaja de la democracia participativa en esta sociedad. Bueno, Diego Ramos, te agradecemos muchísimo la deferencia que tengas de venir aquí a nuestra mañana. El politólogo que siempre nos da claridad, pone blanco sobre negro y nos ayuda a pensar lo que está pasando en la realidad política argentina. Bueno, hacemos una pequeña pausa, Robert, y volvemos con los chicos que están ahí conectados al toque. ¿Te parece?